Muy buenos días. Hoy es 10 de septiembre de 2020 y están en sintonía de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la les recuerdo que tenemos un canal en YouTube que se llama RCR 750. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy con informaciones acerca de las últimas 24 horas del COVID-19 en nuestro país. Según el régimen, en este tiempo se registraron 1.188 casos de COVID-19 y 8 muertes por esta enfermedad, llevando el total de contagiados a 56.751 y el de fallecidos a 452. Entre tanto, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó este miércoles un nuevo informe sobre la situación del COVID-19 en Venezuela, donde advirtió que en el mes de diciembre podrían registrarse 14.000 casos diarios. Esta institución aclaró que con base en modelos epidemiológicos ve dos posibles escenarios. El primero involucra una reducción leve de la tasa de contagios y el segundo una reducción sustancial de la tasa. En el primer caso, la estimación es que se contabilicen entre 7.000 y 14.000 casos positivos al día en los próximos 3 meses. En el segundo escenario, se proyecta que se registren más de 4.000 infecciones de COVID-19 diariamente en este mismo periodo. Hubo más reacciones. El infectólogo Julio Castro, asesor de salud de la Asamblea Nacional, destacó que la base de este nuevo documento de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales es la exigencia al régimen de que se tomen medidas serias en el control y diagnóstico de la pandemia. Inclusive si ves los números oficiales, que ya hemos hecho una consideración sobre esos números y qué significan, etcétera, etcétera, dicen que en las últimas 12 semanas, cada semana tiene más casos que la anterior. Eso es un hecho incontrovertible, ¿ok? Entonces, la gente tiende a preguntar, bueno, ya estamos llegando al pico. El pico no llega como la fe, o sea, como Cristo, ¿ok? Que llega en algún momento y nadie sabe por qué llega. No, eso no llega así. El virus no se va a mudar del país. No es que el virus se cansó de los venezolanos, entonces empiezan a disminuir el número de casos por alguna obra milagrosa o alguna situación inexplicable. No, eso no pasa así. La única forma de que tú disminuyas el número de casos de una epidemia que esté en franco ascenso son dos. Uno, que se infecte el 80% de la población, ¿ok? Cuyo caso eso no va a pasar en los próximos 5 o 6 meses por la dinámica que trae la propia epidemia, o que tú hagas medidas que controlen la transmisión del virus, como se hicieron en Italia, como se hicieron en España, como se hicieron en Nueva York, y eso implica normas muy severas, restringir la circulación de las personas, no puede haber clases, no puede haber medios de comunicación, etcétera, etcétera. La única forma que conocemos hasta ahora clara de disminuir la transmisión del virus es hacer medidas en la sociedad que disminuyen la transmisión. Si no, la epidemia va a seguir avanzando. El infectólogo Julio Castro aseguró igualmente que el tema de una posible vacuna contra el COVID-19 no debe ser una patente de corso para bajar la guardia en este momento contra este nuevo coronavirus. Ya la primera vacuna empieza a tener problemas, ya se suspende, al menos temporalmente, el protocolo de la vacuna de Oxford por la aparición de un efecto secundario neurológico. Podemos hablar un poquito más de eso más adelante, pero en general estamos en el camino de una epidemia que va a afectar al mundo entero, y hasta ahora, cuando tú ves las cifras de crecimiento de la epidemia, en el mundo entero no ha empezado a bajar la epidemia en ninguna parte. Entre tanto, José Félix Oleta, médico internista y exministro de Sanidad y Asistencia Social, también destacó la importancia de este segundo informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en la búsqueda de una acción más efectiva contra el COVID-19 en el país. Hacemos énfasis en esto, un reconocimiento de la calidad profesional científica, y por otro lado, la responsabilidad como ciudadanos
que tiene la academia en orientar a la población y al propio gobierno para que se tomen las medidas apropiadas para el control de la enfermedad. Quiero señalarle que efectivamente son modelos matemáticos que se han ido elaborando con base a la información disponible, y la primera observación es que los datos son insuficientes. Los datos que se están dando no responden a la realidad, a la magnitud del problema, y en consecuencia no tenemos una buena vigilancia epidemiológica que nos permita seguirle el pulso adecuado a la enfermedad. Por lo tanto, todas las medidas que se toman son insuficientes. Si el número de casos que se reportan todos los días llegaron a un tope porque no hay capacidad diagnóstica, todos los casos restantes pasarán, entre comillas, desapercibidos, subestimados, y en consecuencia no se toman las medidas apropiadas para atender a la población que requiere servicio. A las 7:10 de la mañana, José Félix Oleta, miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional, cuestionó que el régimen no esté realizando el número de pruebas PCR que se necesitan para un diagnóstico adecuado de la situación real de esta pandemia en nuestro país. El gobierno se ha empeñado en realizar pruebas que son inapropiadas, que son las pruebas rápidas, no son pruebas diagnósticas, no están elaboradas ni certificadas para ese uso. Sin embargo, en vez de aumentar la capacidad para realizar las pruebas diagnósticas, las pruebas que se llaman de PCR, pues simplemente le ha dado larga a este asunto. En junio, ya el convenio que se había establecido con la Organización Panamericana de la Salud y los representantes de la Asamblea, señalaba que ese era uno de los puntos importantes, y se han perdido más de 70 días y no hay un aumento significativo de la capacidad para hacer diagnóstico. Eso está limitado a unos 1.000 o 1.200 pruebas por día, y eso es una cantidad absolutamente insuficiente cuando se necesitan entre 8.000 y 10.000 pruebas diarias. Así simplemente estamos condenados a subestimar permanentemente la magnitud de la epidemia. Si no hacemos diagnóstico, no hacemos búsqueda activa de los casos, no podemos controlar los contagios. Y estamos destinados a tener esas cifras que proyecta el estudio. Y sobre este tema, esta mañana también fijó posición Judith León. Ella es presidenta del Colegio de Bioanalistas de Venezuela, quien señaló que es preocupante la opacidad del régimen sobre la información que da sobre la pandemia. Porque hay un subregistro de la verdadera el verdadero monto, ¿no?, de contagios que se pueda tener en este momento, y está diciendo que llega más o menos a los 4.000 casos diarios que tenemos. Por eso la saturación también del Instituto Nacional de Higiene, la saturación de los diferentes laboratorios que han habilitado, que es el del IBIS, que tampoco tienen las capacidades, no son porque las personas que están allí o porque hay alguna falla dentro de ese proceso, no, sino que no tienen la capacidad en cuanto a volumen y personal para poder cubrir las demandas, que en ese informe también dice que es de entre 8.000 y 10.000 pruebas, ¿verdad?, para rastreo de los casos que de acuerdo a la evolución de la epidemia dentro de los escenarios que ellos están planteando. Judith León, presidenta del Colegio de Bioanalistas de Venezuela, destacó que el régimen ha dado respuesta a la propuesta que hicieron varias universidades del país para participar en la realización de pruebas de COVID-19 a la ciudadanía. La Federación de Colegios Bioanalistas, a través de su Sociedad Venezolana de Bioanalistas Especialistas, en las reuniones que se efectuaron aproximadamente entre mayo y junio, presentó unos proyectos de cuáles eran los insumos que necesitaba, por ejemplo, las 4 universidades que se ofrecieron, no que se ofrecieron, para realizar 1.000 pruebas diarias cada una de esas universidades. Estamos hablando de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Zulia,
la Universidad de los Andes y la Universidad de Carabobo en su núcleo que queda en La Morita, en el estado Carabobo, en el estado Aragua, ese proyecto se presentaron y colocaron que pudiéramos haber habilitado esos 4 laboratorios y estuviéramos realizando para el momento que estamos hablando desde el mes de mayo 4.000 pruebas que pudiéramos en ese momento hasta visibilizar y hasta superar las estadísticas que pudiéramos abordar dentro de esa epidemia. Sin embargo, el gobierno no ha hecho ese abordaje, es más, no ha invertido tampoco, no ha invertido mucho porque tiene los recursos humanos. Lo que necesitamos es los kits y todos los insumos que se deben de obtener, o sea, que se deben de ubicar dentro de ese proceso, ¿no?, de que es la prueba molecular. Entre tanto, Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, denunció que persiste la situación de escasez de insumos necesarios para que los trabajadores de la salud puedan protegerse y atender adecuadamente a los pacientes contagiados con este nuevo coronavirus. Hemos tenido hospitales con déficit de guantes. Ejemplo, de 10 hospitales, 4 en este momento no cuentan con tapabocas, 4 no cuentan con guantes. Y se reutiliza el tapabocas en más de un 80%. Todo eso lo documentamos día a día a través del Monitor Salud para llamar la atención pues de las autoridades, pero hasta el momento no hay respuesta. ¿Qué ha ocasionado esto? Más de 143 trabajadores fallecidos por COVID-19, por no tener ni la asepsia correspondiente en nuestros centros de salud, pero tampoco el material de bioseguridad. El tema de la asepsia también es grave. Hay hospitales que no tienen agua, o sea, no tienen nada de agua. Y esto no se le busca solución. Hospitales sin cloro, sin desinfectante, sin jabón. Y bueno, no hablemos de gel o todo lo que tiene que ver con la desinfección, porque no se hace la desinfección adecuada por no tener los materiales para realizarla. 9:14. Entre tanto, Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, informó que remitió una comunicación al Ministerio de Educación Universitaria ante el llamado del régimen para iniciar las clases el 16 de septiembre. Los 11 decanos decidieron por unanimidad no iniciar actividades presenciales ni semipresenciales en esta casa de estudios el 16 de septiembre, hasta que las condiciones de riesgo y contagio inherentes al COVID-19 disminuyan. Esta decisión está respaldada en los informes presentados y considerados y que respetan. En tal sentido, ratifican la vigencia de la decisión tomada por el Consejo Universitario el 18 de marzo del presente año en referencia a la suspensión de actividades administrativas y académicas. Esto lo señala el comunicado. Además, se anuncia a la comunidad universitaria que el primer Consejo Universitario está pautado para el 23 de septiembre. En otras informaciones tenemos que en el estado de Aragua, el río El Limón, ubicado en el municipio de Iragorri, se desbordó este miércoles producto de las lluvias que se han registrado en la región en los últimos días. En este sentido, la periodista Gregoria Díaz explicó esta mañana a través de RCR cuál es en este momento la situación en esa región del país. Rodaron muchísimos, particularmente por las dos principales avenidas del Limón, que es la avenida Universidad y la avenida Caracas. Llevó todo a su paso, vehículos. Hay una imagen muy particular que es que habían varios vehículos haciendo cola para surtir gasolina en la avenida Universidad. Todos esos vehículos quedaron totalmente destruidos por la fuerza de las aguas, los escombros, piedras, todo lo que traía. Y bueno, por supuesto, la gente tratando de poner a salvo su vida. Algunos subían a las plataformas de los edificios, a los techos, porque, bueno, como digo, temían que la
historia se repitiera una vez más. Hasta esta hora, el reporte oficial que existe por parte de las autoridades regionales es que hay aproximadamente entre 80 y 100 viviendas afectadas. No sabemos el grado de afectación de las viviendas, pero algunos testimonios de vecinos de la zona nos cuentan que muchos han tenido pérdidas totales de sus viviendas. Y tenemos que el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCB, Sebastián José Roch, notificó a través de su cuenta de Twitter la desaparición de un joven llamado Sebastián Toyo tras el desbordamiento del río El Limón en el estado Aragua. 9:17. En más noticias nacionales, tenemos que los venezolanos expresaron su rechazo al maltrato que está dando el régimen a las organizaciones no gubernamentales en el país. Los detalles con nuestros colegas de La Voz de América. Persisten las medidas en contra de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Muestra de la situación ha sido el reciente allanamiento de la sede de la ONG Acción Solidaria y la detención de 8 de sus integrantes. El operativo fue llevado a cabo por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía FAES, un cuerpo acusado de perpetrar ejecuciones extrajudiciales y cuya disolución ha pedido la ONU. La organización afectada se dedica a la entrega de medicamentos de alto costo a las personas más necesitadas. Son donaciones básicamente internacionales, pero nosotros también recibimos productos de la Organización Panamericana de la Salud en Caracas. Uno de los beneficiarios, sorprendido con el cierre temporal por lo ocurrido, explicó cómo trabaja esa organización. Se dedica a ayudar a personas que tienen con problemas con SIDA, con VIH, pelean personas a medicina, personas que no necesitan, necesitadas, personas con diabetes. Aquí todo es gratuito. A pesar de que se informó de la liberación de las 8 personas, el activista de derechos humanos e integrante de la ONG Provea, Rafael Uzcategui, rechazó que se persiga a quienes quieren hacer algo positivo. Desde Provea nosotros rechazamos categórica y enfáticamente porque conocemos de la profesionalidad y la vocación del trabajo de esta organización de trabajo humanitario. Uzcategui destaca que las ONG y organizaciones espontáneas que han surgido en Venezuela se han convertido en alternativas para muchos que en tiempos de crisis carecen de recursos para acceder sea a medicamentos o a alimentos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. 9:19. Venezuela sigue siendo el país peor evaluado en el índice de libertad económica en el mundo, elaborado por el Fraser Institute de Canadá, presentado hoy por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice. Al ubicarse una vez más en el último puesto de los 162 países examinados en esta última edición, este índice evalúa 5 componentes asociados a la libertad económica: tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, existencia de una moneda sana, libertad de comercio internacional y regulaciones crediticias, laborales y de negocios. En todos ellos, Venezuela sale mal calificada. 9:20. Múltiples lesiones tiene el odontólogo William Sarrieta Nava por la brutal golpiza que le propinaron el miércoles funcionarios de la Policía Nacional en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. El odontólogo fue detenido el miércoles en una cola por gasolina en la Estación de Servicio a las Américas, luego de denunciar que la Policía Nacional Bolivariana estaba permitiendo el paso de vehículos a los que no les correspondía abastecerse según el número de placa, a pesar de que había conductores que tenían días esperando. Vamos a hacer una pausa para publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. 9:22. Iniciamos este recorrido internacional en Colombia, donde un saldo de 6 muertos y 80 heridos dejaron los disturbios registrados en la noche de este miércoles en Bogotá y Soacha por la muerte de un ciudadano tras un violento procedimiento policial. La periodista Cintia Vargas, colaboradora de Informe RCR en el vecino país, nos tiene el reporte. Hola compañeros en Venezuela, los saludo desde Bogotá, desde la capital de la República, porque ha sido noticia la capital por los diferentes desmanes que se han presentado en las últimas horas y luego de que ciudadanos inconformes y además que salieron a protestar tras la muerte de esta persona en la localidad de Engativá, un abogado que al parecer pues murió en medio de un exceso policial, pues se tomaron las calles y llegaron hasta diferentes CAIs, estaciones de policía, a destruirlas y alzar su voz en lo que pues de forma negativa terminó con la muerte también de 5 personas, más de 20 policías heridos, más de 50 estaciones policías también afectadas. El ministro de Defensa hace un rato habló y anunció acciones específicas no solo para acabar con estas, digamos que bandas que se dedican a infiltrarse también en estos actos, en estas marchas, sino también para hacer una reforma en la institución luego de estas críticas que ha recibido la policía tras esta muerte de esta persona. Hay caos todavía en Bogotá, quedan los rezagos, piedras, grafitis, estaciones de policía acabadas y por supuesto las autoridades ahí al frente de la situación. Rechazó el presidente de la República, Iván Duque, estos hechos y también lo rechazó la alcaldesa de Bogotá. Se anuncian investigaciones además porque, como les digo, 5 personas murieron. Muy pendientes aquí desde Bogotá. Un saludo para todos de Radio Caracas Radio. Muchísimas gracias, Cintia Vargas, por este contacto, colaboradora también del informativo solar que transmite RCN en Colombia y aquí en Venezuela. Tenemos que un nuevo incendio se registró este jueves en el puerto de Beirut por motivos que aún se desconocen, un mes después de que otro fuego provocara una gigantesca explosión en el mismo lugar que asoló la ciudad y dejó casi 200 muertos. Se produjo un incendio en un almacén de aceites y neumáticos en el mercado libre de impuestos del puerto de Beirut. Esto lo informó el ejército libanés en su cuenta de Twitter. Pasamos ahora a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump anunció el retiro de más tropas de Irak a partir de este mes de septiembre. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían. Efectivos a 3.000 reducirá Estados Unidos su presencia militar en Irak este mes. El anuncio lo realizó el jefe del Comando Central de Estados Unidos, quien además adelantó la reducción del personal militar en Afganistán para finales de octubre, de 8.600 a 4.500 soldados. La secretaria de prensa de la Casa Blanca lo catalogó como un logro de los esfuerzos de política exterior de la administración. Acabar con las guerras interminables. Escuchamos eso muy seguido. No muy seguido vemos esto realmente hecho. Acabar con las guerras interminables es una promesa y lema de campaña de Trump, pronunciada constantemente en sus actos, en los que también suele autocalificarse como el presidente que más ama a los militares. El mandatario está envuelto en una polémica por presuntamente referirse a los militares caídos en las guerras como perdedores, según una publicación de la centenaria revista The Atlantic.
a la cual descalificó. Su oponente demócrata Joe Biden, por su parte, ha tildado los presuntos comentarios de Trump como despreciables y antipatrióticos y considera que su rival no ha demostrado lealtad a ninguna causa que no sea él mismo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. En más del panorama internacional tenemos que el primer ministro británico, Boris Johnson, presentó un proyecto de ley que modifica parte de sus compromisos bajo el acuerdo de Brexit, que tensa aún más las negociaciones comerciales con la Unión Europea. En un momento crítico, los detalles con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar esta controvertida propuesta de ley que libera al gobierno británico de la obligación de establecer un control de mercancías entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte o de informar a la Unión Europea sobre qué negocios reciben subsidios en la región. Estos eran dos de los puntos clave del acuerdo de retirada de la Unión Europea del pasado mes de octubre. Incluso el ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, ha admitido que viola la normativa internacional de una manera limitada y específica. Es significativa la dimisión ayer, antes de la presentación de la ley, de Jonathan Jones, que era el jefe legal del gobierno británico y máximo responsable de cualquier texto legal que firmaba el ejecutivo de Johnson, incluido este. Sin embargo, pese a las divergencias internas, se espera que el Parlamento apruebe la ley sin problema, ya que Boris Johnson disfruta de una holgada mayoría y buena parte de sus parlamentarios son brexiteros duros. Hoy únicamente se ha presentado el borrador de ley y ahora deberán fijar otra fecha para debatirla y para votarla. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional. 9:28 y ya para finalizar tenemos que el Papa Francisco considera que el placer culinario o el sexual es simplemente divino. En un libro de entrevistas publicado el miércoles en Italia, la Iglesia ha condenado el placer inhumano, bruto, vulgar, pero en cambio siempre ha aceptado el placer humano, sobrio, moral, estima el Papa argentino. El placer viene directamente de Dios, no es católico, ni cristiano, ni nada por el estilo, es simplemente divino, destaca el pontífice. El Papa se opone categóricamente a una moralidad beata que rechace la noción de placer, como ha sucedido en la historia de la Iglesia Católica, porque es una mala interpretación del mensaje cristiano. 9:28, así estamos llegando al final por el día de hoy. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse.